My dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas en todas partes del mundo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, agradezco que el presidente Thomas S. Monson me haya pedido que dirija la palabra en la conferencia en este día de reposo. Es mi oración que el Espíritu Santo lleve mis palabras al corazón de ustedes. Hoy quisiera hablar sobre sentimientos del corazón, y al que me referiré en especial es la gratitud, particularmente en el día de reposo. Nos sentimos agradecidos por muchas cosas: la bondad de un desconocido, una comida cuando tenemos hambre, un techo que nos resguarda en las inclemencias, una fractura que sana, y el llanto vigoroso de un bebé recién nacido. Muchos recordaremos haber sentido gratitud en momentos como esos. Para los santos de los últimos días, el día de reposo es uno de esos días de gratitud y de amor. En 1831, el Señor mandó a los santos en el condado de Jackson, Missouri, que en ese día elevaran al cielo sus oraciones de agradecimiento, y les reveló la manera de guardar el día de reposo y de ayunar y orar. El Señor nos ha dicho a ellos y a nosotros cómo adorar y dar gracias en el día de reposo. Como se darán cuenta, lo que más importa es el amor que sentimos en cuanto a quienes nos conceden los dones. Estas son las palabras del Señor en cuanto a la manera de dar gracias y de demostrar amor en el día de reposo. Les doy un mandamiento que dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, sí, el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Entonces el Señor advierte en cuanto al peligro que corremos si no agradecemos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, que son quienes conceden los dones. Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Muchos de ustedes que están escuchando ya disfrutan del día de reposo como un día para recordar y dar gracias a Dios por sus bendiciones. Seguramente recordarán este himno: cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Bendiciones, cuenta y verás. Bendiciones que recibirás. ¿Sientes una carga grande de pesar? ¿Es tu cruz pesada para aguantar? Ve tus bendiciones, cuenta y verás cómo aflicciones nunca más tendrás. Yo recibo cartas y visitas de fieles santos de los últimos días que sienten una carga grande de pesar. Algunos casi sienten que, por lo menos para ellos, todo está perdido. Espero y ruego que lo que diga hoy sobre dar gracias en el día de reposo haga que desaparezcan las dudas y que empiece a haber un canto en su corazón. Una bendición por la que podemos estar agradecidos es la de estar presentes en esa reunión sacramental junto a uno o dos discípulos en su nombre. Hay personas que están en su casa sin poder levantarse de la cama. Hay otros a quienes les gustaría estar donde nosotros estamos, pero no pueden, pues prestan servicio en hospitales y brindan seguridad pública, o están defendiéndonos a riesgo de su propia vida en algún lugar distante de la tierra. El simple hecho de que podemos reunirnos, aunque sea con otro miembro de la Iglesia, para participar de la Santa Cena, nos ayudará a sentir gratitud y amor por la bondad de Dios.
Gracias al profeta José Smith y al Evangelio restaurado, otra bendición que podemos contar es la de la oportunidad de tomar la Santa Cena cada semana, preparada, bendecida y repartida por siervos autorizados de Dios. Podemos estar agradecidos cuando el Espíritu Santo nos confirma que nuestro Padre Celestial acepta las palabras de las oraciones sacramentales ofrecidas por esos poseedores del sacerdocio autorizados. De todas las bendiciones que podemos contar, la más grande es el sentimiento de perdón que nos invade al participar de la Santa Cena. Sentiremos más amor y más gratitud por el Salvador, cuyo sacrificio infinito hizo posible que fuéramos limpiados del pecado. Al tomar el pan y el agua, recordamos que Él sufrió por nosotros. Y cuando sentimos agradecimiento por lo que Él hizo en nuestro favor, reconoceremos su amor por nosotros y sentiremos amor por Él. Pueden sentir mayor amor por Él y por el Salvador, cuya expiación hizo posible las bendiciones que reciben, cuando renuevan el convenio de recordarle siempre. Quizá incluso sientan amor y gratitud por el Espíritu Santo, quien el Padre Celestial ha prometido que siempre estará con ustedes conforme permanezcan fieles a las promesas que han hecho. Pueden contar esas bendiciones cada domingo y cada vez que recuerden esos convenios. El día de reposo es también la ocasión perfecta para recordar el convenio que hicimos en las aguas del bautismo de amar y servir a los hijos del Padre Celestial. Parte del cumplimiento de esa promesa en ese día es participar en una clase o quórum con íntegro propósito de corazón, a fin de incrementar la fe y el amor entre nuestros hermanos y hermanas. Esa promesa incluirá cumplir alegremente con nuestros llamamientos. Me siento agradecido por los muchos domingos que enseñé a los jovencitos de un quórum de diáconos en Bountiful, Utah, así como una clase de la escuela dominical en Idaho. Y recuerdo las ocasiones en que presté servicio como asistente de mi esposa en la guardería, con la tarea principal de repartir y recoger juguetes. Pasaron años antes de que reconociera por medio del Espíritu que mi sencillo servicio al Señor era importante en la vida de los hijos del Padre Celestial. Para mi sorpresa, algunos de ellos han recordado y me han agradecido mis incipientes intentos de servirles en nombre del Maestro en esos días de reposo. Así como a veces no podemos ver los resultados del servicio que nosotros prestamos en el día de reposo, es posible que no veamos los efectos acumulados de otros siervos del Señor. Sin embargo, Él está edificando su reino calladamente y sin pompa por medio de sus fieles y humildes pastores y hacia su glorioso futuro milenario. Se necesita el Espíritu Santo para ver esa creciente majestuosidad. Yo crecí yendo a reuniones sacramentales en una rama pequeña de Nueva Jersey, que contaba con muy pocos miembros y una sola familia, la mía. Hace 75 años fui bautizado en Filadelfia, en la única capilla construida por la iglesia a la cual podíamos llegar en Pensilvania o Nueva Jersey. Desde entonces, había una pequeña rama en Princeton, y ahora hay 2 barrios grandes. Y apenas hace unos días, miles de jóvenes participaron en una celebración que precedió la dedicación del templo de Filadelfia, Pensilvania. Cuando era joven, fui llamado como misionero de distrito y asistí a los domingos a la única capilla de Albuquerque, Nuevo México, donde actualmente hay un templo y 4 estacas. Dejé Albuquerque para ir a estudiar a Cambridge, Massachusetts. Allí había una capilla y un distrito que se extendía por gran parte de Massachusetts y el estado de Rhode Island. Iba en auto por las colinas de esa hermosa región a reuniones sacramentales de pequeñas ramas, la mayoría en instalaciones alquiladas o en casas remodeladas, poco espaciosas.
Ahora hay un templo sagrado de Dios en Belmont, así como estacas que se extienden por toda la zona rural. Lo que no podía ver claramente en ese entonces era que el Señor estaba derramando su espíritu sobre las personas en esas reuniones sacramentales. Podía sentirlo, pero no podía percibir ni el alcance ni lo oportuno de las intenciones del Señor para edificar y glorificar su reino. Un profeta, por revelación, vio y escribió lo que nosotros ahora podemos observar. Nefi dijo que nuestros números no serían grandes, pero que la acumulación de luz sería algo digno de ver. Y sucedió que vi la iglesia, dijo, la iglesia del Cordero, y sus números eran pocos. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispuestos y dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. En esta dispensación, una dispensación profética similar de nuestra situación, describe las oportunidades que tenemos por delante. Está registrada en Doctrina y Convenios y dice: todavía no habéis entendido cuán grandes las bendiciones del Padre que Él tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas, no obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta 100 tantos, sí, y más. He sentido esa transformación de gratitud por las bendiciones y un mayor amor hacia Dios en toda la iglesia. Parece acelerarse entre los miembros de la iglesia en los momentos y lugares en los que se pone a prueba su fe, en los que tienen que suplicar ayuda a Dios simplemente para seguir adelante. Los tiempos que viviremos presentarán pruebas difíciles, como sucedió con el pueblo de Alma bajo el cruel Amulón, quien puso cargas en sus espaldas demasiado pesadas para ellos llevar. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Ustedes y yo somos testigos de que siempre que hemos honrado nuestros convenios con Dios, especialmente cuando ha sido difícil, Él ha escuchado nuestras oraciones de agradecimiento por lo que ya ha hecho por nosotros y ha contestado nuestras oraciones pidiendo fortaleza para perseverar con fidelidad. En más de una ocasión nos ha hecho cobrar ánimo y nos ha dado fortaleza. Quizá estén pensando ¿qué es lo que podrían hacer en el día de reposo para demostrar gratitud y fortalecerse, ustedes mismos y los demás? Podrían empezar hoy con una oración personal y familiar de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Podrían pedir en oración saber qué es lo que el Señor desea que haga para servirlo a Él y a los demás. En particular, podrían pedir en oración que el Espíritu Santo les indique si hay alguien que se siente solo o que tiene alguna necesidad y que Él quiere que ustedes lo ayuden. Les prometo que sus oraciones serán contestadas y a medida que actúen de conformidad con esas respuestas, hallarán gozo en el día de reposo
y el corazón rebosará con gratitud. Testifico que Dios el Padre nos conoce y nos ama. El Salvador efectuó la expiación por nuestros pecados a causa de su amor por cada uno. Ellos, el Padre y el Hijo, les conocen por el nombre de cada uno, tal como conocían al profeta José Smith cuando se le aparecieron. Testifico que esta es la Iglesia de Jesucristo y que Él honrará los convenios que hemos hecho y que renovamos con Dios. Nuestra naturaleza misma será cambiada para que lleguemos a ser más como el Salvador. Seremos fortalecidos ante la tentación y ante las dudas que surjan en cuanto a la verdad. Hallaremos gozo en el día de reposo. Se los prometo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Hey guys, we gotta get to church. Finish up. Let's go. Para los santos de los últimos días, el día de reposo es un día de gratitud y amor. De todas las bendiciones que podemos contar, la más grande es el sentimiento de perdón que viene de participar de la Santa Cena. Sentimos más amor y gratitud por el Salvador, cuyo sacrificio hizo posible que seamos limpios de pecado. Me he dado cuenta que solo tienes que prepararte el sábado anterior, así solo vas a la capilla y estás relajado y tranquilo. Solo te concentras en el Salvador y el verdadero significado de por qué vamos a la iglesia.
En especial cuando estás preparando, bendiciendo o repartiendo la Santa Cena, necesitas dar el ejemplo a los demás de cómo debería ser. Sentiremos más amor y gratitud por el Salvador, cuyo sacrificio infinito hizo posible que seamos limpios de pecado. Y cuando sentimos gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, sentimos su amor por nosotros y nuestro amor por Él. Durante la Santa Cena, siempre siento el amor de Jesús por todos nosotros, ya que Él ha dado su vida para que podamos ser salvos. Él nos ha dado este don para que nos comprometamos a hacerlo mejor y a tener una oportunidad de sentir otra vez su amor. La bendición de amor que recibimos hará que nos sea más fácil guardar el mandamiento de recordarle siempre. Quizás incluso sientan amor y gratitud como yo por el Espíritu Santo, quien el Padre Celestial ha prometido que siempre estará con nosotros conforme permanezcamos fieles a los convenios que hemos hecho. Podemos contar todas esas bendiciones cada domingo y sentirnos agradecidos. Demostramos gratitud en el día de reposo cuando entendemos lo que Jesús hizo, porque durante el día de reposo, más que cualquier otro día, meditamos sobre la expiación de Jesucristo. Vamos a la capilla, compartimos nuestro testimonio, participamos de la Santa Cena. Quizás estén pensando qué podrían hacer para vivir y adorar en este día de reposo, a fin de demostrar su gratitud y de fortalecerse a ustedes y a los demás para las pruebas que les esperan. El día de reposo es bueno para mí. Puedo renovar mis convenios, aprender cosas nuevas y muchas lecciones para superar las dificultades de la vida. Creo que mi testimonio crece y se fortalece más cuando vuelvo a casa, porque entonces puedo en verdad aplicar las cosas que he aprendido en la capilla durante esas 3 horas de adoración. Pueden empezar hoy con una oración personal y familiar de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Podrían pedir en oración, saber lo que el Señor desea que hagan para servirlo a Él y a los demás. Les prometo que sus oraciones serán contestadas y a medida que actúen de conformidad con las respuestas, hallarán gozo en el día de reposo y su corazón rebosará de gratitud. Me llamo Melanie Sánchez. Pertenecemos al barrio Villa Adelina, en la Estaca Buenos Aires Norte, donde soy maestra de primaria y me encanta. Lo que también disfruto y me apasiona es la natación. La natación es mi vida. Nado desde muy pequeña. Ahora estoy federada y compito a nivel local y nacional. Bueno, chicos, necesito que vengan a entrenar los domingos. O sea que necesitamos sumar metros porque hay nadadores en las carreras que tienen más metros que ustedes. Y estamos perdiendo. Mercedes y Virginia quieren que también entrenemos los domingos. ¿Y vos qué querés hacer? Yo los domingos no voy a ir a entrenar. Lo que me preocupa es cómo se los voy a decir a ellas. Esta soy yo, compartiendo con mi familia lo que me gusta hacer.
Este es mi equipo para toda la eternidad. Mis hermanos y hermanas de todo el mundo, esta mañana hemos venido a escuchar la voz de un profeta y testifico que la voz que acabamos de escuchar es la voz del profeta viviente de Dios sobre la tierra hoy en día, la voz del presidente Thomas S. Monson. Cuán bendecidos somos por sus enseñanzas y por su ejemplo. Este año, todos nosotros tenemos la oportunidad de estudiar las palabras del profeta, de los profetas del Nuevo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento es un estudio sobre profetas y sobre un pueblo. El Nuevo Testamento se centra en la vida e influencia del único hombre que vino a la vida mortal con la doble ciudadanía, del cielo y de la tierra, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. El mundo hoy en día está tan saturado con doctrinas de hombres que es fácil olvidar y perder la fe en todos esos importantes relatos de la vida del Salvador y su ministerio en el Nuevo Testamento. Este sagrado volumen es el eje de la historia de las Escrituras, tal como el Salvador mismo es el eje de nuestras vidas. Debemos comprometernos a estudiarlo y atesorarlo. Hay perlas invaluables de sabiduría para encontrar en nuestro estudio del Nuevo Testamento. Siempre disfruto al leer los relatos de Pablo cuando él viajaba y organizaba la iglesia, especialmente sus enseñanzas a Timoteo. En el 4º capítulo de los escritos de Pablo a Timoteo leemos: «Esto manda y enseña. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza». No creo que haya una mejor manera para nosotros de empezar o continuar siendo ejemplos de los creyentes que en nuestra observancia del día de reposo. Al empezar con la creación del mundo, se apartó un día de todos los demás, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Aún Dios descansó de su trabajo en ese día, y Él espera que sus hijos hagan lo mismo. A los hijos de Israel, Él les dio el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El modelo de la observancia del día de reposo debe siempre incluir la adoración. Después de que Adán y Eva entraron en la vida mortal, se les mandó que adorasen al Señor su Dios y que ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrendas al Señor, en semejanza al sacrificio del unigénito del Padre. El sacrificio de animales le recordó a la posteridad de Adán que un día el Cordero de Dios, Jesucristo, sacrificaría su propia vida por nosotros. A través de su vida, el Salvador habló de ese sacrificio. En la víspera de su crucifixión, sus palabras se cumplieron. Reunidos sus discípulos en un aposento alto, lejos de las distracciones del mundo, Él instituyó el sacramento de la Cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: «Tomad, comed, este es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Desde ese tiempo en adelante, la expiación del Salvador llegó a ser el mayor y último sacrificio. Cuando Él se apareció en el continente americano después de su resurrección, confirió su sacerdocio a sus discípulos e introdujo la Santa Cena diciendo: «Y siempre procuraréis hacer esto, así como he partido pan y lo he bendecido,
y os lo he dado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Es asombroso que aún durante el periodo de obscuridad de la apostasía, este modelo de adoración en el día de reposo y de la Santa Cena continuara practicándose de muchas maneras. Cuando se restauró el Evangelio, 3 de los apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, que recibieron la Santa Cena de manos del Salvador, se aparecieron a José Smith y a Oliver Cowdery. Bajo su dirección, había sido restaurada la autoridad del sacerdocio que era necesaria para administrar la Santa Cena a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, conferida por el Salvador a sus profetas y apóstoles, y de ellos a nosotros. Esa autoridad del sacerdocio continúa sobre la tierra hoy. Los jóvenes, poseedores del sacerdocio a través del mundo, se califican a sí mismos para ejercer el poder del sacerdocio al guardar los mandamientos con todo su corazón y vivir las normas del Evangelio. Estos hombres jóvenes mantienen espiritualmente manos limpias y corazones puros, preparan, bendicen y reparten la Santa Cena a la manera del Señor, una manera definida por lo que Él hizo ya más de 2000 años atrás. El participar de la Santa Cena es el centro de nuestra observancia del día de reposo. En Doctrina y Convenios el Señor nos dice: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y en este día no harás ninguna otra cosa. Cuando pensamos en el modelo del día de reposo y de la Santa Cena en nuestra vida, parece que hay 3 cosas que el Señor requiere de nosotros. Primero, mantenernos sin manchas del mundo. Segundo, ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos. Y tercero, descansar de nuestras obras. Es glorioso ser cristiano para vivir como un discípulo verdadero de Cristo. De nosotros Él dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Para mantenernos entonces sin manchas del mundo, Él espera que nosotros evitemos las distracciones mundanas de los negocios y de las instalaciones recreativas en el día de reposo. Creo que Él también desea que nos vistamos apropiadamente. Nuestra juventud podría pensar que el antiguo dicho "con ropa de domingo" está fuera de moda. Pero sabemos que cuando el estilo de vestir de domingo cambia a uno de apariencia diaria, las actitudes y acciones también cambian. Desde luego que no es necesario que nuestros hijos vistan de domingo hasta el anochecer. Sin embargo, mediante la ropa que los animemos a vestir y las actividades que planeemos, los ayudaremos a prepararse para la Santa Cena y para disfrutar de las bendiciones de ello todo el día. Ahora, ¿qué significa ofrecer nuestros sacramentos al Señor? Reconocemos que todos nosotros cometemos errores. Cada uno de nosotros tiene necesidad de confesar y de abandonar nuestros pecados y errores a nuestro Padre Celestial y a otros a quienes hayamos ofendido. El día de reposo nos da una invaluable oportunidad de ofrecer estos nuestros sacramentos al Señor. Él dijo: recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. El elder Melvin J. Ballard ha sugerido que queremos que todo santo de los últimos días se acerque a la mesa sacramental porque es el lugar para examinar e inspeccionar nuestro yo íntimo, para saber cómo rectificar nuestro curso y corregir nuestra vida, poniendo en armonía con las enseñanzas de la Iglesia y con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Cuando participamos dignamente de la Santa Cena,
testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre del Salvador y guardar sus mandamientos y recordarles siempre para poder tener su Espíritu con nosotros. De esta manera, el convenio de nuestro bautismo es renovado. El Señor le aseguró a sus discípulos: porque todas las veces que hagáis esto, recordaréis esta hora en que estuve con vosotros. A veces pensamos que descansar de nuestras labores es solamente dejar de hacer el trabajo por el que nos pagan y poner el aviso de cerrado en la puerta de nuestro negocio. Pero en el mundo de hoy, las obras incluyen el trabajo diario de nuestra vida. Esto podría significar las actividades de negocios que podríamos llevar a cabo desde el hogar, las competencias deportivas y otros afanes que nos aparten de la adoración en el día de reposo y de la oportunidad de ministrar a los demás. No trates con liviandad las cosas sagradas, reveló el Señor a los santos de los primeros días de la Iglesia. Y como si nos recordara lo que le dijo a sus discípulos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos y hermanas, en estos últimos días el adversario tiene éxito cuando debilitamos nuestro compromiso con el Señor, ignoramos sus enseñanzas en el Nuevo Testamento y en otras Escrituras y cuando dejamos de seguirlo. Padres, ahora es el tiempo para enseñar a nuestros hijos a ser ejemplo de los creyentes mediante la asistencia a la reunión sacramental. Cuando la mañana del domingo llega, ayudémoslos a estar bien descansados, a estar vestidos adecuadamente y espiritualmente preparados para participar de los emblemas de la Santa Cena y así recibir la luz, la edificación y el ennoblecedor poder del Espíritu Santo. Hagan que sus familias estén llenas de amor al honrar ustedes el día de reposo todo el día y a que tengan las bendiciones espirituales de ello toda la semana. Inviten a sus hijos e hijas a levantarse y brillar mediante la observancia del sagrado día de reposo, que su luz sea un estandarte a las naciones. Al pasar los años, continúo reflexionando sobre los días de reposo de mi juventud y de mi temprana adultez. Aún recuerdo el primer día en que administré la Santa Cena como diácono y los vasitos de vidrio que pasé entre los miembros de nuestro barrio. Hace algunos años, una capilla de la iglesia en mi pueblo natal fue remodelada. Un compartimiento en el púlpito había permanecido sellado. Cuando lo abrieron, se descubrieron algunos de esos vasitos que habían quedado ahí ocultos por años. Se me dio uno de ellos como recuerdo. También recuerdo un baúl que llevábamos con nosotros en la infantería de marina. Adentro de ese baúl había una bandeja de madera y paquetes de vasitos sacramentales para que pudiéramos ser bendecidos mediante la paz y la esperanza de la Santa Cena del Señor, aún en medio del conflicto y de la aflicción de la guerra. Al pensar en aquellos vasitos sacramentales de mi juventud, uno en el abrigado valle del hogar de mi niñez y el otro a miles de millas de distancia en el Pacífico, me siento lleno de gratitud de que el Salvador del mundo haya estado dispuesto a beber de la amarga copa por mí. Y porque lo hizo, yo puedo decir, como el salmista, mi copa está rebosando con las bendiciones de su infinita y eterna expiación. En este día, antes del día de reposo, al comenzar esta gran conferencia, recordemos las bendiciones y oportunidades que son nuestras por asistir a la reunión sacramental cada semana en nuestros barrios y ramas. Que nos preparemos y comportemos en el día de reposo de tal manera que hagamos descender sobre nosotros y sobre nuestras familias esas bendiciones que se nos prometieron. Doy mi testimonio especial de que el gozo más grande que recibimos en esta vida está en seguir al Salvador. Que guardemos sus mandamientos mediante la observancia de su sagrado día. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel,
El Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Me llamo John Lewis. Fui catedrático de Ciencias Planetarias en la Universidad de Arizona y en el MIT. Soy químico y estoy interesado en la química del universo, especialmente del sistema solar donde vivimos. Como científicos, comprendemos en gran medida cuándo pasaron las cosas, dónde pasaron y cuánto tiempo duraron. Pero la ciencia guarda absoluto silencio en asuntos como el quién y el por qué de la creación. Es imposible contestar esas preguntas solo mediante la observación. El universo fue creado por Dios, y sabemos por el Nuevo Testamento que en este caso, y de acuerdo con el plan, realmente fue Jesucristo quien se encargó de llevar a cabo la obra. Por eso, supongo que se nos permite llamar a nuestro Padre Celestial el arquitecto de nuestra existencia y a Jesucristo el constructor. Hay muchas pistas sobre nuestra existencia antes de nacer. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ahí está. Bueno, creer que Dios es nuestro Padre es fundamental. Ante todo, somos seres eternos y espirituales. Eso es algo que crece en nuestra mente y conciencia con la práctica, con la oración y con las respuestas a las oraciones. Tengo que pensar en mi relación con mi Padre Celestial como algo que quiero recuperar. Así que en lugar de estar orientado hacia el pasado, estoy orientado hacia el futuro, hacia una reunificación con el Padre Celestial, para ser digno de estar en su presencia. Esto es un gran todo. Es una historia coherente. Para mí, uno de los principios más fundamentales es que el universo es obra de Dios. Por tanto, si las Escrituras son obra de Dios, así como el universo, entonces la ciencia y la religión son dos testigos independientes de la creación. Y en el Antiguo Testamento dice que dos o más testigos independientes son necesarios para certificar la verdad. Estos testigos no se contradicen, sino que son como ver con los dos ojos. Si cierras un ojo y luego cierras el otro, alternando el uno y el otro, no verás lo mismo con cada ojo. Pero al combinar esas dos imágenes, logras una percepción tridimensional y ves muchísimo más de lo que percibirías con un solo ojo. Cuando exploro por el telescopio Hubble, en la profundidad del espacio, donde cada punto de luz es una galaxia y cada una de estas tiene 100.000 millones de estrellas y esas galaxias se encuentran en diferentes formas y colores y empiezo a pensar en cuántos mundos habrá en esa imagen, me conmueve profundamente, sin mencionar cuánto me conmueve desde el punto de vista científico. Es muy valioso tener una nueva perspectiva de quién eres, dónde estás y de lo que te rodea. El astrónomo británico Sir Arthur Eddington dijo: cuanto más aprendemos del universo, menos se parece a una gran máquina y se parece más a una gran idea.